Buenas tardes, bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Te preguntarás, ¿quién soy? ¿Dónde está el pastor Luis Cornejo? Tranquilos, él está bien. Lo que pasa es que hoy he tenido el privilegio de poder dirigirme a ti. Mi nombre es Josué Vilotti y estoy encantado de estar aquí contigo. Y en esta ocasión quiero hacerlo empezando con una oración. ¿Qué te parece si me acompañas orando junto conmigo? ¿Estás de acuerdo? Excelente, esa es la actitud, muy bien. Entonces, te invito a que cerremos juntos los ojos, inclinemos un momento nuestra cabeza y nos dirijamos al Señor. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Señor, te damos gracias esta tarde porque por tu gracia podemos nuevamente dirigirnos a ti, porque por tu gracia también podemos estudiar y analizar tu palabra. Te pido, Señor, a título personal, que tu gracia y tu misericordia lleguen a la mayor cantidad de personas a través de este medio. Que seas tú, Señor, tocando los corazones de las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla. Y que ellas puedan sentir y experimentar tu amor, tu perdón, tu gracia. Todo aquello, Señor, que solo tú puedes darle al ser humano. Si hay alguna persona esta tarde que nos visita por primera vez o que escucha un sermón por primera vez, te pido, Señor, de que regrese, que se vaya diferente de cómo vino. Te pido que seas tú impactando su corazón. Y te pido también por nuestro país, que hoy está pasando muchas dificultades, no solamente por el COVID, sino también por nuestro gobierno. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos escuchas y a ti podemos recurrir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido conmigo esta oración. Y gracias también porque me permites acercarme a ti por medio de este medio, a través de nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube. Y quisiera empezar este servicio haciéndote una pregunta. Permíteme hacerte una pregunta. Piensa bien lo que vas a responder, ¿ok? Muy bien, aquí vamos. ¿Alguna vez has recibido una noticia que te haya estremecido así hasta lo más profundo de tu ser? Piénsalo. ¿Ok? ¿Lo tienes? Excelente. Ahora, yo me pregunto, quizás alguna vez recibiste un diagnóstico informándote que tal vez tu madre, tal vez tu padre o un hermano padece una enfermedad la cual no sospechaba nadie que esta persona pudiera tener y que ahora ha puesto en riesgo su salud. O quizás el accidente de un ser querido, que de una forma furtiva se vio perjudicado por la imprudencia de otra persona y su situación ahora es reservada. Igual, cualquiera sea el caso, nada estremece más a una persona que las malas noticias cuando éstas llegan de manera inesperada. Ahora, ¿qué tal si la vida que está en riesgo es la tuya y no lo sabías? ¿Qué tal si tu vida estuvo en peligro y nunca te percataste de eso? ¿Cómo reaccionarías? Piénsalo por un momento. ¿Cuál sería tu primera reacción? Posiblemente la primera reacción que tengas sea de sorpresa. Luego, esta sorpresa dará paso al miedo. Y esta invitará a unirse a la molestia, para finalmente terminar con una incertidumbre tremenda. Es inevitable. Son este tipo de noticias las que nos hacen reaccionar y tomar las medidas necesarias, no sin antes hacernos la siguiente pregunta. Y te preguntarás tú mismo, ¿qué pregunta es la que me haría? Y estoy seguro que esa pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer ante esto? Pues bien, déjame decirte que la palabra de Dios nos da luz ante una situación similar. Así que quiero pedirte que tomes tu Biblia y junto conmigo podamos abrir y ubicar el texto en Lucas capítulo 3, versos del 7 al 18. Te voy a dar un momento para que lo ubiques en tu Biblia. Y si no lo tienes, no tienes una Biblia a la mano, no te preocupes, porque vamos a poner el texto en pantalla. Muy bien, el texto bíblico dice de la siguiente forma. Cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía, ¡partida de víboras! ¿Quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir?
Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro padre o Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. La multitud le preguntó: «¿Entonces qué debemos hacer?». Juan les contestó: «El que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta». Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les dijo: «No cobren más de lo debido». Algunos soldados también le preguntaron: «¿Y qué debemos hacer nosotros?». Y él les dijo: «No estafen ni chantajeen a nadie, y confórmense con su salario». La gente estaba a la expectativa y se preguntaba: ¿será posible que Juan sea el Mesías? Juan les respondió a todos: «Los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará». Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Que Dios bendiga su palabra. Pues bien, en este texto quiero compartir con ustedes 3 cosas que pude identificar. ¿Qué les parece? Si tienen lapicero y papel, sería genial que puedan apuntarlo. Si no, muy atentos, ¿ok? Perfecto. Primero, he podido identificar que hay un mensaje políticamente incorrecto y eficaz. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Permítanme explicarles. Juan el Bautista se encuentra en el río Jordán proclamando la venida del Señor y el arrepentimiento que el pueblo tenía que hacer para recibirlo. ¿Cierto? La respuesta del pueblo fue asistir al pueblo o al bautismo de Juan que se realizaba en el río. Lo interesante es que dentro de ese mismo grupo se encontraba la supuesta élite de creyentes, la crema innata de los creyentes. ¿Ok? Bien. Quizá en nuestro contexto podríamos decir que dentro de la multitud que se había reunido y que estaba yendo a buscar a Juan, se encontraban los creyentes no practicantes, los creyentes a su manera, los creyentes practicantes, ¿sí?, los pastores y los líderes más importantes de su tiempo. Ahora, esto es interesante, porque Juan, al ver a estos últimos, es decir, a los que son los que vendrían a ser en nuestros tiempos, los pastores y líderes más renombrados, Juan no los felicitó por su gran piedad ni por su gran obra. Tampoco les dijo: «¿Ustedes qué hacen aquí? Ustedes no deberían estar aquí entre tanto pecador que necesita arrepentirse». Ni tampoco los recibió con alegría, sino por el contrario. Juan dio un mensaje políticamente incorrecto, pero eficaz. Juan dijo: «¿Quién os mostró cómo huir de la ira que viene? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre nosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas mismas piedras». Y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Queridos amigos, 2000 años después, la figura sigue siendo la misma. Llegan estas fechas de fiestas navideñas y todos vamos en multitud a esperar la venida de Jesús. Todos vamos en multitud a escuchar al pastor o al cura, si es que vas a una iglesia católica. También 2000 años después
la situación espiritual y moral de la sociedad es la misma o quizá peor. Pero la necesidad sí es la misma, la necesidad de arrepentirse. Y ojo, la iglesia es parte de esta sociedad. Lastimosamente, el mensaje 2000 años después no es el mismo. Hoy, el mensaje de anticipo a la venida de Jesús no es el de haced frutos de arrepentimiento, y mucho menos declarar la situación del ser humano no arrepentido. Es decir, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. La gente espera la venida de Jesús sin entender, sin comprender que su llegada implica no solo la salvación de su pueblo, que está condicionada por el arrepentimiento, sino también condenación. Condenación a aquellos quienes no se han arrepentido. Y como dice la Escritura, estos ya han sido juzgados. Permítanme darles un poco de claridad sobre este aspecto. La venida del Mesías para el judío tiene dos connotaciones. Primero está el aspecto salvífico, salvar a su pueblo del pecado, y también de la condenación que viene como consecuencia del pecado. El segundo aspecto es el aspecto judicial, es decir, que el Mesías no solamente vino a salvar, sino también a juzgar a la humanidad. Ahora, el primer aspecto, Cristo ya lo cumplió en su primera venida. Él vino a salvar. Vino a salvar a su pueblo. El segundo aspecto lo hará en su segunda venida, es decir, juzgará a la humanidad. Este mensaje de Juan hoy en día es políticamente incorrecto, porque para muchos Dios nos ama como somos. Para otros, Dios no se ofende si pecamos, ya que Jesús murió por nosotros en la cruz. La sangre de Cristo me cubre. Lo importante es simplemente la disposición de nuestros corazones y hacer buenas obras. Y sobre todo, que la motivación de nuestros pecados no sean socialmente tan inaceptables como para que Jesús no nos entienda. Y es que en el colectivo de nuestra sociedad, lastimosamente, se sigue dando el viejo refrán. El ladrón que roba a otro ladrón, tú lo sabes, tiene 100 años de perdón. Pero el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo aquel que no da fruto es cortado y echado al fuego. Quizá la sociedad está como está porque en los púlpitos, sean protestantes o sean católicos, las palabras del Bautista han sido silenciadas y estas han sido cambiadas por un discurso políticamente correcto. Ya no se habla de arrepentimiento, o por lo menos no de la manera en la que Juan el Bautista lo hacía. Ya no se habla de hacha o ya no se habla de fuego. Hoy en día el verso es completamente diferente. Pero yo me pregunto, ¿qué sucedería si se hablara de ello? ¿Qué sucedería si se hablara nuevamente de arrepentimiento, de hacha o de fuego, de la misma forma que lo hizo Juan el Bautista en ese contexto? Estoy completamente seguro de que sucedería lo mismo que con Juan. Y es a lo que denominé como segundo punto, un grito para salvación del alma. Un grito para salvación del alma. El texto nos dice que la respuesta a semejante confrontación contra el pecado por parte de Juan hacia con las personas llevó a la multitud a preguntarse, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La gente había sido confrontada ante una realidad. Se habían dado cuenta por fin de que su vida y el futuro eterno de esta estaba en juego. Lo que habían creído, las actitudes y acciones que habían tenido para con Dios y para con sus semejantes, los tenían con el hacha en sus pies y ellos ignoraban eso. Habían sido adormecidos
por enseñanzas equivocadas, por interpretaciones erradas. Y la verdad es que su situación era tal que ellos se encontraban por ser cortados y echados al fuego. Una exclamación disfrazada de pregunta: ¡Dinos! ¡Dinos, Juan! ¿Qué debemos hacer ante la llegada del Señor que está por llegar? ¿Cómo preparamos el camino del Señor, Juan? ¿Cómo ver la salvación de Dios? Y el Bautista les dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Y yo me imagino que las personas se habrán preguntado: pero ¿cómo es posible que esto sea suficiente, Juan? ¿Cómo es posible que esto sea suficiente, ya que el hacha será removida acaso de mis pies por darle vestido y comida a un necesitado? Y la respuesta de Juan el Bautista es sí, sí es suficiente. Sí es suficiente porque estarás amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque no se trata solo del vestir y alimentar a la persona, se trata de amar a tu prójimo. Se trata de ver en otra persona la dignidad que Dios le dio por el simple hecho de ser su criatura. Y de la misma forma con tu hermano en la fe. Con toda esta situación del COVID, muchas personas se han hecho duras e indiferentes ante el dolor. Hace poco tuvimos la noticia de lo que sucedió en una clínica conocida, que no querían atender con prontitud a un niño que se encontraba inconsciente, por el simple hecho de que no podía responder y dar su nombre para que el seguro se active. Entonces sí es suficiente porque estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley y por ende ama y teme a Dios. Entonces sí, amigo, el hacha será removida de tus pies por dar vestido y comida al necesitado. Será removida de tus pies porque estás amando a tu prójimo. En el mismo sentido, un grupo de cobradores de impuestos se acercan al Bautista y le dicen: ¿qué debemos hacer? En otras versiones le dicen maestro incluso. ¿Qué debemos hacer? Y para los que tienen al Dios dinero como su escudo, les dijo: no pidan más de lo que es justo, puesto que estos usureros pedían más de los impuestos que correspondían para hacerse ricos, para su propio beneficio personal. Y así abusaban de las personas y abusaban de su propia autoridad que había sido otorgada a ellos para cumplir con la ley social. Y también aquellos que tenían la responsabilidad de guardar el orden, las leyes, de ver el cumplimiento de las leyes sociales, se acercaron al Bautista, un grupo de soldados. Este grupo de soldados también le pregunta: ¿qué hemos de hacer? Y Juan les prohíbe abusar de su posición de autoridad, extorsionando o denunciando falsamente a la gente por el simple hecho de que su paga no era buena. Sino por el contrario, los alentó a cambiar de actitud y a contentarse con lo que recibían. Y en una situación social, en una situación donde encontramos mucho abuso de autoridad en nuestra sociedad, en nuestro país, es importante que estos principios
comienzan a desarrollarse en casa. La gente que tiene autoridad sobre el resto de la sociedad común, sean policías, ministros, gente que está dentro del gobierno, su labor no es hacer abuso de autoridad, sino por el contrario, ser vigilantes del cumplimiento social de las leyes. Si hoy estamos viviendo una ola de criminalidad como la que estamos teniendo en el país, es porque en un punto estos aspectos se descuidaron. Si hoy vemos enriquecimientos ilícitos, si vemos una policía y una autoridad debilitada, es porque se ha alejado del propósito por el cual ellos han sido instaurados como autoridad. Y esto no solamente es para la gente que está dentro del aspecto civil. Esto también implica a la gente que está dentro del liderazgo cristiano. A no abusar de la posición de autoridad que puedes tener de repente como pastor, como líder, como ministro. Si es así, también el Bautista te alienta a cambiar de actitud. En todos los casos, de una manera general, a la multitud, y de una manera particular, el Bautista incita a ellos a tener un cambio de práctica. Les da un llamado a un cambio radical de vida, al arrepentimiento de corazón, y sobre todo los anima y los incita a dar fruto de arrepentimiento. Por último, el pueblo se encontraba expectante ante la posibilidad de que el Bautista fuera realmente el Mesías, aquella persona que estaban esperando, que se diera ese cumplimiento escatológico, el cumplimiento de Génesis 3:15, y que fuese dirigido hacia él el verdadero hacedor de arrepentidos, el Cristo, el cual Juan declaró por sí mismo que él solo bautizaba con agua, pero que venía alguien más poderoso que bautizará con espíritu y con fuego. Y no ocultó tampoco el hecho de que su venida implicaba también que su aventador estaba en su mano para limpiar el bien de su era, recoger el trigo a su granero y quemar la paja en fuego eterno. Juan no debilitó el mensaje, sino que por el contrario dirigió hacia quien, como dije hace un momento, era el verdadero hacedor de arrepentidos. Cristo. Él es el único que hace verdaderos arrepentidos. Queridos amigos, como tercer punto, quiero decirles que los verdaderos arrepentidos reciben al Mesías, reciben a ese Cristo que en estos meses, en este mes en particular, estamos expectantes de recibir. El asunto es qué tipo de expectación tenemos. Un arrepentimiento superfluo es como mojar los pies en agua. Caminamos y se vuelven a ensuciar. Muchos de los que fueron donde Juan no iban realmente arrepentidos. Aún así estaban dispuestos a bautizarse con él. Aún así habían salido de sus casas, habían caminado hacia el Jordán y estaban dispuestos y listos para entrar en las aguas y bautizarse. La gran mayoría seguramente lo hacía porque el resto de la gente lo hacía. De igual forma, hoy en día, muchos llegan a estas fiestas queriendo enmendar un año de pecados. Quizás otros muchos más años de pecados. Y quieren arrepentirse en última instancia para recibir bien la venida del Cristo, para recibir bien la Navidad.
y recibir al día siguiente con el mismo pecado del cual se arrepintieron la noche anterior. Quiero decirte una cosa, tú que me estás escuchando a través de la señal. Déjame decirte que sin conciencia de pecado no hay arrepentimiento. Permíteme recordarte que sin conciencia de pecado no hay necesidad de un Salvador. Y sin conciencia de pecado, el hacha sigue a tus pies listo para cortarte y enviarte al fuego eterno. La buena noticia es que aquel que está por venir, aquel a quien en diciembre esperamos para abrazarnos en familia y en su nombre reunirnos y de repente comer un rico pavo, ese es quien perdona los pecados. Ese es quien hace verdaderos arrepentidos y lo hace hoy en día por el poder de su Espíritu. Y ese Jesús es el único que puede transformar realmente tu vida. Ese Jesús es el único que realmente puede llevarte a un arrepentimiento genuino. Ese Jesús es aquella persona que puede transformar tu vida para que en algún momento seas tú quien pueda responder la pregunta, la inquietud de otra persona, cuando esa persona diga, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y al igual que Juan, puedas enseñarle qué es arrepentirse y llevarlo hacia el arrepentimiento. Presentarle a Jesús y acompañarlo en su proceso. Te invito a que oremos juntos una vez más en respuesta a lo que hemos hablado esta tarde. ¿Sí? ¿Me acompañas? Perfecto. Señor, te damos gracias esta tarde porque tu palabra es fiel. Gracias porque un día permitiste que este relato fuese escrito para la posteridad, para nosotros, para ver cómo es que tú transformas vidas, Señor, para ver cómo es el mensaje, entenderlo, escucharlo, aplicarlo en nuestra vida y sobre todo compartirlo con otros. Yo te pido, Señor, de que esta tarde todos mis amigos que están al otro lado de la pantalla puedan arrepentirse de aquellos pecados que no te han entregado. Yo mismo, Señor, que también soy imperfecto, pueda entregarte los pecados que aún me cuesta darte, por vergüenza o por cualquier otro motivo. Queremos recibirte, Señor, limpios. Queremos recibirte como quien eres, el Rey de Reyes, que una vez vino a esta tierra para salvarnos de nosotros, pero sobre todo para salvarnos de tu ira, de la condenación a la cual estábamos expuestos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú, si aún no le has entregado tu vida al Señor, te invito a que lo hagas. Te invito a que le entregues todo tu ser. Te invito a que esta Navidad sea una Navidad diferente, sea la primera Navidad en la cual realmente el Cristo haya nacido en tu vida, en tu familia, pero especialmente en tu corazón. Que tu manera de vivir cambie. Que tu manera de vivir sea realmente un ejemplo
de que Cristo vive y que Cristo está en medio de nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Dios con nosotros. Los invitamos a que sigan con nosotros revisando nuestro contenido dentro de nuestro Facebook, también dentro de nuestra página de YouTube. Y que recuerden que todos los domingos a partir de las 5 de la tarde estamos con nuevos mensajes. ¿Ok? Así que muchas gracias por su atención y los invitamos a seguirnos. Que Dios los bendiga.